compartir, eh, le- les, les cuento que hay un libro muy bueno que se llama Diseño de Maquinaria de Robert Norton. Yo lo tengo en PDF, se los puedo mandar por mail, es bastante pesado, por eso no se los mando por WhatsApp. Son 700, casi 750 páginas. Es un libro de texto realmente al nivel universitario, al nivel en el que nos encontramos, y, y además está muy bien redactado. Eh, Les sugiero que se apoyen en ese texto porque realmente es muy bueno y está bien explicado. Nosotros tomamos algunas cosas, la mayoría de las cosas, y otras de otros autores, nos apoyamos mucho también en internet, en videos de docentes que explican esta misma, eh, estos mismos contenidos. Eh, Profesor, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro? Diseño de maquinaria de Robert Norton. Ya se los voy a mandar, o por lo menos les voy a enviar el capítulo de de lo que vamos a ver en el día de hoy, lo que hemos estado viendo, lo que es análisis topológico. Veo si se lo carga el WhatsApp. Profe, si no Sí. yo dejo mi mail y usted me lo manda ahí y lo subo a un Drive, cosa de que cualquiera con el link lo pueda bajar. ¿Le parece? Si es pesado. Oh, sí, 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 si me das esa mano, por favor, porque sería ideal. Y yo ya se los paso completo, ¿sí? No sé quién me habló, pero por favor, mándame Ahí está. Ya empezamos, Víctor, por favor, aguántame un segundito. Te lo envío a tu mail y por favor vos compartilo, ¿sí? Perfecto, bien. Ahí está, Carlos, te acabo de enviar el mail. Por supuesto que hay más bibliografía, pero creo que esta es muy, muy útil. Eh, Van a encontrar probablemente en Internet, en videos de YouTube, quizás los mismos ejemplos que estamos eh, enunciando en las clases. Y les digo con toda sinceridad, es muy fácil copiar y responder el trabajo, porque van a encontrar figuras, van a encontrar texto, van a encontrar, pero realmente el contenido de esta materia requiere que ustedes entiendan y maduren los conceptos. Por supuesto, no se busca que sean especialistas y que ahondemos en conceptos muy estrictos. Distinto sería un ingeniero, un estudiante de ingeniería mecánica, que ahí sí la exigencia es distinta. Eh, pero en el caso de ustedes, no es tan necesario, pero sí es necesario que conceptualmente distingan mm, lo que están estudiando. Entonces, depende de ustedes ese grado de comprensión, depende de ustedes el compromiso que tengan para estudiar y en base a eso uno recibe las consultas y uno se da cuenta si están encaminados o no. Bueno, yo voy a hacer un pequeño repasito, un pequeño repaso.
acerca de lo que vimos la semana pasada. Es decir, requiere un poco también de que no nos encajonemos o no nos encerremos en ciertos conceptos, ciertas definiciones, porque depende del autor, de que se trate, es cómo se expresa una definición. Eh, a ver, uno de ustedes, por favor. Más o menos, ¿han entendido acerca de lo que significa un grado de libertad, los grados de libertad, qué significan? ¿Alguien valiente? ¿Valientes? Ok, Sí, hola. sí, sí, Yo te entendí escucho. como que es... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Yo entendí como que un grado de libertad es como la libertad de movimiento en un sentido, ya sea el giro o el desplazamiento en el eje. Sería la posibilidad de movimiento del cuerpo en una dirección de rotación o de desplazamiento, digamos. Bien, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué más podemos decir de los grados de libertad? ¿Se puede medir un grado de libertad? Profe, ¿se puede decir que a medida que aumenta un punto de anclaje disminuyen los grados de libertad? Sí, sí. Es decir, un eslabón puede... Primero tenemos que, antes de hablar de grado de libertad, tenemos que hablar de una referencia, de la referencia que tomamos para decir, eh, para describir el movimiento del elemento de que se trate. La mayoría de los ejemplos que vamos a ver son en el plano bidimensional, X, Y, ejes X, Y, ¿está bien? Entonces, eh, a ver, yo voy a compartir acá un poquito, un pequeño gráfico. Esto, este ejemplo lo van a ver en el libro, en video. Básicamente, vean que distingan que estamos hablando sobre un plano y estamos hablando de un lápiz, una lapicera. Entonces, tenemos los ejes eh, en ordenadas y abscisas y la descripción de un ángulo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier punto de ese elemento, cualquier punto de ese lápiz, el que ustedes deseen elegir, ustedes pueden identificar perfectamente la posición en la que se encuentra. Bien, es decir, que en este caso, eh, en este plano bidimensional, tendríamos 3 grados de libertad, porque el desplazamiento, como dijo su compañero, puede ser lineal en el sentido de del eje X o lineal en el sentido del eje Y, o bien de movimiento angular. Bien, todavía no hablamos del espacio. A ver, hay gente que todavía está intentando conectarse. Bien, entonces, en eso yo apelo a que ustedes se ubiquen geométricamente, utilicen su imaginación lo más que puedan y se ubiquen geométricamente porque vamos a hablar en muchos casos, la mayoría de los casos, necesitamos que entiendan cómo es
de qué se trata lo que estamos hablando, porque eso le va a permitir avanzar en el entendimiento de estas cosas. También, a ver, denme un segundito. Cuéntenme qué han podido ver acerca de juntas, pares cinemáticos, a qué le llamamos pares cinemáticos o juntas. Vamos, no se queden. Hay mucho para la clase de hoy, así que ¿cómo vienen con pares cinemáticos? Si no recuerdo mal, era la unión entre dos o más eslabones. Bien, básicamente es eso. Eh, una junta cinemática o par cinemático. Por lo general nosotros le vamos a decir par cinemático. Eh, y para hablar un poquito de pares cinemáticos, tenemos que hablar de eslabones, ¿no es cierto? Y los eslabones, según su capacidad de relación con otros eslabones, puede clasificarse en la cantidad de pares que tenga, digamos. El eslabón binario tiene 2 nodos, el eslabón ternario 3 y el cuaternario 4. ¿Está bien? Eso es fácil de comprenderlo, digamos. Eh, a su vez, las juntas, a ver, pueden clasificarse de muchas formas, ¿está bien? Pero como les digo, nos ajustamos un poquito a lo que dice el texto este de Norton y hablamos de el tipo de contacto entre los elementos. Vuelvo a apelar a su imaginación geométrica. Estamos ante elementos que son rígidos, que no se deforman. Hacemos esa suposición para poder eh, hacer lo más elemental posible este análisis. Después, con el avance vamos a poder ir haciendo ciertas eh, suposiciones de deformaciones, de, de distintas, de distintas clases, digamos, depende del mecanismo. Pero ahora asumimos que son elementos rígidos que no se deforman, ¿bien? Entonces podemos hablar de distintos tipos de contactos. Línea, punto o superficie. Ese es un tipo de clasificación. ¿Alguno tiene alguna idea de en qué caso es un contacto de línea, o de punto, o de superficie? ¿Me pueden ayudar con eso? No sé si me escuchan. Bueno, Profe, ahí sí. en los apuntes menciona que un par de contacto lineal o puntual se lo clasifica como superior. Que ¿a qué bueno, ahí dice que los ejemplos son cuando las levas con las varillas, o en el caso los engranajes, que la conexión principal es en un punto centrado entre ambos dientes del engranaje. Em, bien, O sea, ¿a qué bien. se debe la clasificación entre Bueno, superiores e inferiores dependiendo por el... claro, ahí depende del autor que esté clasificando. Por eso les decía recién que hay muchas clasificaciones. Por eso, cuando a la hora de hablar del tipo de- de- de par cinemático, uno entra en una jerga y empieza a hablar acerca de un tipo de clasificación, del que elijan, digamos, pero hay que saber de qué estamos hablando. A ver, lo llevo a este caso. Por ejemplo, aquí tenemos
tres gráficos. Los de arriba quise representar una esfera sobre un plano. El elemento esfera es rígido, no se deforma. El plano es rígido, no se deforma. Es decir, que el único contacto que tienen es a través de un punto, idealmente hablando, infinitesimalmente hablando. Es un punto. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de una bola sobre un plano, hablamos de un contacto de punto. A ver, pasemos a la otra gráfica donde está el hombre subiendo un barril a lo largo de un plano inclinado. Ese barril, insisto, es un elemento rígido, mantiene el radio, no tiene la forma de barril común que uno conoce. Es decir, el contacto que tiene con el plano inclinado es una línea. ¿Está bien? Y el de abajo, nuestro famoso amigo, el plano inclinado, eh, podemos ver que el prisma ese se mueve a lo largo de ese plano inclinado y el contacto entre ambos cuerpos es una superficie. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces vino un señor que me parece que parece que era francés, Rouleaux, y él clasifica, como dijo su compañero recién, pares superior y par inferior. Los pares inferiores son los que mantienen el contacto superficial y los superiores puntual y lineal. Bien, eso lo van a ir viendo en el libro. Necesito que me pregunten, necesito que vamos entre todos haciendo la clase de hoy. ¿Estamos hasta acá? Quiero Sí, saber. profe, ¿cuáles serían pares superior e inferior? Los superiores serían los pares que se vinculan en un punto y una línea. Y en los inferiores, una superficie. Gracias, profe. De nada. A ver, acá hay un ejemplo que está lindo. Profe, Sí, ¿puede explicar el punto 11 del cuestionario? Ahí dice, ¿qué significa un m igual a 2? Yo lo puse, pero muy bien no entendí la fórmula de la movilidad. ¿vos me mandaste tu respuesta al Sí, mail? sí, hace ratito lo envié. ¿Cómo es tu nombre? Cristian Ramos. A ver, yo te digo. Bueno, un poquito yo quería hacer un repaso. Lo que vos me estás preguntando va un poquito más adelante de lo que yo les quería comentar en este caso, ¿no? Pero es buena, es válida la pregunta. A ver, ¿qué significa un M2? M es la movilidad de un mecanismo de plano de n eslabones y está dada por esa ecuación. Si m es igual a 2, entonces se necesitan dos movimientos de entrada separados para producir el movimiento de restringido del mecanismo, como se observa en la siguiente figura. Cristian, contame, ¿qué has querido decir aquí? Eso no lo entendí. La parte de movilidad sí, pero la fórmula no la entendí. Quería que ver si me puede explicar.
Bueno, viste que yo les dije recién que quizás eh, no hay que ahondar mucho en definir cómo se obtiene esa fórmula. Eh, Está en el libro, está el desarrollo matemático y todo. eh, pero me parece que es como que tenemos que tomarla así como está y aplicarla. Por supuesto, entenderla de cuáles son los elementos que la componen. Y M es el número de grado de libertad, básicamente, o movilidad, como se le llama. Que M te dé igual a 2 quiere decir que el mecanismo del que estés hablando solamente tiene por así decirlo, la capacidad o la propiedad de moverse de dos formas, ¿está bien? Ya sea lineal o angular. No sé si eso te contesta lo que me has preguntado. Ah, sí, o sea que Hasta ahí va muy bien, digamos. podría tener dos formas de moverse. Tendría dos formas de moverse, nada más. O sea, ¿Está no se bien? necesitarían las dos. ¿Cómo? No se necesitarían las dos para moverlo. Las dos sí o sí al mismo tiempo, digo. No, 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 no. A ver, lo que te quiero decir es que es como que hagamos de cuenta que sos vos el mecanismo, el cuerpo tuyo, y vos podés caminar o saltar, nada más. No podés volar, por decirte. No podés girar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, Habría que ver de qué mecanismo se trata, por lo que veo, como reticulado, que tiene movimiento, por lo que podría haber angular y lineal, nada más. Ya sea por el anclaje que tiene, por la cantidad de elementos que tiene. ¿Está bien? Mauricio, Sí, bueno, mira, en realidad ahí tenemos la ecuación de, mostrar de nuevo, ahí está, de movilidad, ¿no? exactamente. Fíjense que ahí está, es una formulita que sale de tener en cuenta, digamos, los eslabones, que los eslabones, ¿qué eran los eslabones? Los eslabones eran las partes que se juntan, se unen, formando un par cinemático, ¿eh? Ahora, ese eslabón puede estar formado por varias piezas. Ojo, no tengan cuidado con eso. Como ocurre en la biela, explicarlo como ve acá. En la biela nosotros tenemos muchas piezas que forman la biela justamente. Y la biela es el eslabón, ¿ah?, que nosotros vamos a usar. Entonces, N es el número de eslabón. Ahora, le restan, fíjense que 2J1 en realidad le está restando los pares inferiores. J1 se refiere a los pares inferiores y J2 a los pares superiores, ¿ah? Eso ya le voy a hablar porque sobre eso justamente trata el práctico, así que ya va a hablar el profesor Mauricio, ya va a hablar sobre el tema ese, así que ya queda más claro, digamos, cuando ustedes vean cómo analiza los mecanismos, ¿me entienden? Así que bueno, no sé. Ah, ¿También está te bien. dicen? Gracias, gracias, Julio. Dale. A ver, volviendo un poquito a la clasificación de las juntas o pares cinemáticos, es justamente por el número de grado de libertad que permite esa junta. Aquí en esta filmina, no sé si la alcanzan a ver. Ahí se ve bien. ¿Está bien? Tenemos ahí ilustrados los tipos de grado de libertad o los grados de libertad que puede presentar un mecanismo o un par cinemático. Por ejemplo, par de revolución, que en el libro le llama
revoluta, ¿no? Y básicamente es un, un ¿cómo puedo decir? Un eje que está en contacto en, en una bancada, en un muñón, eh, y solamente le permite el giro. Después tenemos un par prismático que básicamente permite una especie de corredera, solamente un movimiento lineal a lo largo de, de la varilla, ¿sí? O por ejemplo un par helicoidal, que es el tornillo, que es el movimiento que describe. Y después tenemos el otro, el contacto puntual, que es el de la esfera. ¿Sí? No alcanzo a ver bien ahí. En el libro lo clasifica de otra forma, para mí un poquito más interesante. Acá está. Fíjense cómo la revoluta, es decir, eh, independientemente de los grados de libertad que tenga el mecanismo, los que tienen un grado de libertad, puede ser la revoluta, la junta prismática, la helicoidal, la cilíndrica, perdón, hasta la helicoidal. La cilíndrica ya tiene 2 grados de libertad, porque además de un desplazamiento lineal, tiene una rotación, tiene un movimiento angular. La esférica, como pueden ser unas rótulas, las rótulas de la dirección de los vehículos, eh, presenta 3 grados de libertad. Tenemos rotación en los 3 ejes, no así movimiento lineal. Y junta plana, que es un prisma moviéndose libremente en la superficie de un plano, que es básicamente el ejemplito del lápiz sobre el plano que veíamos recién. Avancemos un poquito más. En el apunte que nos pasó el ingeniero César la semana pasada, también hay otras clasificaciones. Probablemente ustedes las han ido leyendo, las han ido comprendiendo, y, y es, digamos, es explicar lo mismo de distintas formas. Julio, Julio, mm, ahora yo les voy a presentar un video donde hace un análisis cinemático de distintos mecanismos, eh, y que básicamente en eso nos hemos basado para hacer el práctico de hoy. Y repito, es un video que ustedes van a encontrar en el YouTube, lo van a ver las veces que ustedes quieran, las veces que sean necesarias, pero es muy importante que ustedes entiendan respecto del análisis cinemático. Entonces, son algo así de 12 minutos de video donde presentamos los distintos casos y de ahí hemos sacado para hacer el práctico. Por favor, díganme si están viendo y escuchando bien. No se llega a escuchar el video, profe. Sí, tiene un sonido muy, muy bajo. Ah, acá está el tema. A ver ahí. ¿Escuchan bien entonces? No se escucha, profe. Creo que tiene que compartir la pestaña con audio y video, profe, cuando entra de acá del Meet. ¿Cómo me decís? Perdóname.
cuando usted está en el Meet y comparte su pantalla, Ajá. tiene que compartirla con audio y video. Pero está con audio y video, ¿o no? Sí, sí está con audio. Ahí alguien me dijo que sí se escucha. A ver, vamos de vuelta. Vayan diciéndome, por favor. Nada, profe. No se escucha, Mauricio. No sé qué pasa. Sí, sí, Muy bajo, profe. muy bajito, profe. Un segundito, disculpen. A ver. Yo creo que el problema es propio del video, ¿no? A mí también me costó escucharlo y yo me puse los auriculares y ahí lo escuchaba bien, digamos. A ver, voy a activar los subtítulos. A ver.
Y de aquí vemos que el número 1 es, en este caso, la bancada. Son todos los apoyos fijos. Es nuestro marco de referencia. El número 2, en este caso, es un balanceo. Dado que tiene un apoyo fijo, solamente oscila. El número 3, en este caso, es una biela, cargada de conectar a lo que es entrada con salida. Para este caso, el de salida, el primer eslabón de salida es el eslabón número 4, que también es un balancín porque tiene en su parte superior un apoyo fijo y solamente va a estar oscilando. El número 5 es una biela que va a conectar a lo que es con el resistor de salida, 6, conocido como corredera. El número de eslabones es de 6. Los pares cinemáticos inferiores que actúan son la revoluta 1, 2, uniendo a los eslabones. La revoluta 2, 3. En este punto que vamos a explicar a continuación ocurre algo. Se unen 3 eslabones, que son el 3, el 4 y el 5. Cuando en un punto se unen más de 2 eslabones, el número de pares inferiores es el número de eslabones menos 1. En este caso, al unirse 3 eslabones, debe haber 2 pares cinemáticos inferiores. En este caso puede ser la revoluta 2-4, revoluta 4-5. Si alguien quiere colocar la revoluta 3-5, no hay problema, pero tendrá que quitar a una de las dos anteriormente explicadas. Anteriormente tenemos la revoluta 1-4, la revoluta 5-6, de punto, y la corredera, que era también un par cinemático inferior conocido como prismático. Prismático 1-6. Es el eslabón 6 deslizándose sobre la bancada 1. Por lo cual, el número de pares cinemáticos superiores son 7, 6 revolutación prismático, pares superiores no hay, y sustituyendo en la creatividad, tenemos en este caso, que la movilidad es igual a 3, que multiplica el número de eslabones, que es 6 menos 1, menos 2 por 7, menos 0. Por lo cual, el resultado es de 1. Es decir, solo requiere impulsar a un eslabón, que en este caso es el 2, conocido como eslabón de entrada. Todos los demás elementos tendrán un movimiento definido. El presente diagrama muestra una retroexcavadora, donde en este caso su diagrama cinemático es más complejo. Empezamos por identificar la base fija. Ahí están los apoyos fijos, contactan con la grúa. Esos son los apoyos fijos. El otro eslabón es el pistón, que en este caso conecta con un eslabón que tiene 4 puntos de unión, y en uno de ellos se coloca colineal con el anterior eslabón a lo que es un collarín. De ahí tiene otro eslabón, y en el punto de unión con el otro eslabón se tiene otro collarín. De ahí se tiene un eslabón de 4 puntos de unión y que conecta en un punto a otro eslabón con un collarín. Finalmente, se tiene un eslabón más en forma triangular, dado que en este caso no hay otro punto de conexión. Extraer el diagrama cinemático, y en este caso se tiene como número 1, bancada. El número 2 es un balancín, dado que tiene su apoyo fijo. El número 3, en este caso, es otro balancín. Ya será el último balancín porque no hay más eslabones con apoyos fijos. El número 4, en este caso, es un collarín. Se desliza sobre el eslabón 2. El número 5, en este caso, es una biela, dado que no tiene apoyos fijos. El número 6 es un collarín, el cual se desliza sobre la biela 5. El número 7 es otra biela, no tiene apoyos fijos. El número 8, en este caso, es otra biela, la cual el eslabón número 9 se desliza sobre ello y es un collarín, por consiguiente. Finalmente, el eslabón número 10 es la última biela, con lo cual se tiene el número de eslabones es de 10. Los pares inferiores se tienen de la siguiente forma: la revoluta 1-2, la revoluta 1-3,
La revoluta 3, 4, que es el punto de unión que aparece ahí mostrado con la flecha. Este punto no puede contactar al eslabón 2 porque si lo hace, lo va a fijar, lo cual es un error. Por eso no se pone revoluta 2, 4, sino 3, 4. El prismático 2, 4, que es el eslabón 2, 4 deslizándose sobre el eslabón 2. La revoluta 3, 5. La revoluta 6, 7. Repito, no puede contactar porque lo fija. Sin embargo, en el prismático es el 5, 6, es decir, el eslabón 6 es sobre el eslabón 5. La revoluta 3, 7, con la flecha. La revoluta 7, 8. La revoluta, el prismático, el eslabón prismático, el par prismático 8, 9. En este caso es el collarín 9 deslizándose sobre la biela 8. La revoluta 9, 10 es el punto de unión entre estos dos eslabones, no puede contactar al 8 porque lo fijaría. Finalmente, la revoluta 7, 10. Con eso tenemos que el número de pares cinemáticos inferiores es de 12, con 9 revolutas y 3 prismáticos. Pares superiores no hay, es 0. La movilidad, que en este caso es 3, que multiplica el número de eslabones menos 1. La movilidad, que es el 3, que multiplica al número de eslabones menos 1, menos 2J1, menos J2. De los datos, y en este caso tengo 3 multiplica 10 menos 1, menos 2 por 12, menos 0. Y la movilidad para este problema es de 3. En este caso, se necesitan 3 elementos para impulsar a dicha retroexcavadora. Esos elementos vienen siendo los collarines. Bien, por el momento esto ha sido todo. No olviden suscribirse y dar like. Ahora les mando el link del video para que lo tengan. Profe, un compañero ya lo mandó por el chat. Ah, bien, no había visto, está bien. Ahí está. Julio. Hola, hola. Julio. Sí. Yo todavía tengo que editar un poquito el práctico con la foto que usted me mandó. Bueno. Si usted quiere ir presentando los mecanismos que tenía Bueno. Y yo ya, antes de terminar la clase, les envío a todos el práctico. ¿Mm? Sí, no hay problema. Bueno, los dejo con el ingeniero Julio. Ya puede presentar usted porque yo ya dejé de presentar. Bueno. A ver, voy a dar vuelta a esto para poder ver. Bueno, miren. Acá está el sistema biela-manivela. Acá tenemos la manivela, la biela, el pistón y acá donde produce el cilindro, donde se mueve el pistón, ¿eh? Como sería una corredera. ¿Está? Vamos a hacer andar. Yo quiero que ustedes después lo analicen. Hagan un análisis cinemático en función de los otros ejercicios. O sea, está bastante bien explicado en los videos, así que de ahí pueden hacer, digamos, entenderlo y recién hacer el análisis de este mecanismo, ¿no? Fíjense, acá está el motor, está conectado con una
una polea, con poleas, una correa, le damos un movimiento, ya lo tenemos, ¿no? Se mueve todo acá. Bueno, espero que no se caiga. ¿Acá? Un pequeño mecanismo armado. Ya le muestro algunas otras partes. Fíjense acá, la biela tiene el sombrerete, los tornillos. Acá se ven, fíjense, en unos casquillos, pero estos son de madera. Se ha hecho a propósito para poder agarrarlos, digamos, o que trabajen sobre el pequeño cigüeñal este, ¿eh? El árbol acodado. Ustedes van a ver después que es un árbol acodado. ¿Está? Y lo que yo les decía hace rato es que fíjense que la biela tiene el cuerpo de biela, tiene el sombrerete, tiene los tornillos y tiene los casquillos. Y todo eso es un eslabón. ¿Ah? Es un eslabón. ¿Y cómo sería acá el contacto entre los cojinetes de fricción y el cigüeñal? ¿De qué tipo? ¿Qué pares? ¿Superficial, profe? Claro. Pero ¿cómo es? Digamos, es contacto superficial. ¿Y el par cómo se llama? ¿Es inferior o es superior? Inferior. Inferior. Bien, inferior. Ahora se dan cuenta por qué hablamos de pares inferiores y superiores. Acá lo tenemos bien representado, ¿eh? ¿Qué pasa si se desgasta el cojinete de fricción? Empieza a tener juego. Entonces, este par que era inferior se va a transformar en un par superior. ¿Por qué? Porque va a haber una línea de contacto por el desgaste que va a tener el cojinete de fricción. ¿Se entiende ahora? O sea, se convierte de un par inferior a un par superior. Pero eso es porque, por la holgura que tiene, digamos, el cojinete de fricción, ¿no? Cuando se desgasta. ¿Está? Bien. Fíjense acá. Tenemos el pistón, un pistón hechizo este, y el cilindro. ¿Cómo es el par? ¿Es inferior o superior? ¿Ah? Superficie con superficie. Inferior. Claro, también es un inferior. Pero había otra clasificación, ¿no? ¿Sería un par prismático, profe? Claro, un par prismático. Sí, le podríamos poner un prismático, ¿eh? Fíjense cómo se desplaza. Dependiendo de cómo es el contacto entre los eslabones, ¿no? Acá. Un prismático verdadero, fíjense acá tengo, para mostrarles. Este es un verdadero prismático, miren. Ve que tenemos acá la herramienta que se desplaza. ¿Ah? En el alojamiento, ¿ve? Ahí lo pueden ver bien. ¿Está? Una herramienta de corte del torno, ¿eh? Bien. Acá tenemos uno de tipo helicoidal, ¿no? ¿Se acuerdan?
Bien. Lo mismo con esta llave, miren. ¿Ah? Tipo helicoidal también. Bien, entonces, este es el primero que van a tener que analizar. ¿Eh? ¿Estamos? Acá tenemos, fíjense acá que tenemos dos poleas. Una polea que está solidaria al motor. A ver, me acerco un poquito más. Esperen un segundito. Ahí. ¿Ah? Acá está esta polea y está trabajando con la otra polea mediante una correa que es el transductor, ¿no? O sea que une a los dos eslabones, que serían las poleas, ¿está? ¿Puedes repetir, profe, qué es lo que sería la Acá polea? tenemos, miren, sí, acá tenemos la polea del motor y la polea que es solidaria al árbol cigüeñal, en este caso, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que decíamos que para formar un par cinemático tienen que estar en contacto los eslabones? Bueno, acá tenemos un eslabón, una polea más chica y otra polea más grande, el segundo eslabón. Y están en contacto mediante un transductor que en este caso sería la correa en B. ¿Está? Miren. Ahí trabaja todo el conjunto. ¿Listo? Otra cosa importante acá de mencionar es que de este lado, en el muñón del árbol de leva, tenemos un rodamiento, ¿ah? Un rulemán, y de este lado tenemos un cojinete de fricción. ¿Está? Cojinete de fricción, un rodamiento. ¿Sí? Bueno, se hizo así porque se armó rápidamente y bueno, en realidad acá podría haber puesto otro rodamiento acá. Pero bueno, en ese momento no teníamos el rodamiento y se armó con un cojinete de fricción. ¿Eh? Pero lo mismo trabaja. Ah, y este rodamiento está soldado acá a la base, ¿no? O sea que este sería, ¿qué? ¿Qué sería esto? ¿Cómo lo llamamos ahí cuando hicimos el análisis de las máquinas que se presentaban? Eso sería el bastidor. La bancada. ¿Vieron que le ponían con... Sí, profe, porque son como los conectado a puntos tierra? fijos. Claro, bueno, entonces era tierra para nosotros, pues, donde apoyan. Claro, sería el apoyo fijo, o lo que se llama Claro, exacto. Sí, bancada, señor. o, Por o- supuesto. o la tierra, que muchas veces se considera como Sí, solo elemento, digamos, así tenga varios puntos de apoyo, es uno solo considerado en el análisis. claro. ¿Está? Bueno, ya tienen una referencia, ¿no? Acá una revoluta. Vamos al otro. El otro mecanismo es este, miren. A ver, esperen. Paso por acá. Interesante porque es una perforadora, ¿no? Manual. ¿Está? Tienen la foto, fíjense. Una corredera acá. ¿Está? Esa corredera también tiene un contacto de tipo superficial, ¿no? O sea que es un par inferior. ¿Está? Acá también tenemos un movimiento, fíjense también
par inferior, la guía, por donde se desplaza. ¿Cuánto me tendría que dar M, el grado de libertad? 1, profe. Claro, 1. ¿Por qué? Porque Eso solo no. necesito esta palanca para activar el mecanismo. Eso me está indicando el grado de libertad. ¿Cuántos motores o palancas yo voy a tener que accionar para poder tener el mecanismo totalmente funcional? ¿Se entiende? Ahí está. Bien. A ver si lo podemos hacer funcionar. Espera un segundo. Conecto acá. Esto es un poquito más complicado. Ahí está. A ver. Fíjense acá. Está ya girando. Puede realizar la perforación, ¿no? Se tiene poca fuerza. Está soldando. Y es para cosas chicas, ¿no? La madera es dura, entonces. Pero se puede realizar tranquilamente trabajos, por ejemplo, este se usa mucho para hacer placas electrónicas, ¿me entiendes? Yo trabajo con placas electrónicas, bueno, me ayuda mucho esta perforadora, ¿no? Que fíjense que es, le llaman torno colgante. ¿Ah? Mediante la manguera, mediante un flexible, digamos, transmite el movimiento. ¿Ah? Ahí está girando. Ya saben cómo es, entonces, el movimiento que tiene, hagan el análisis y M le tiene que dar 1 ahí, ¿no? Bueno. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Este tiene acá un potenciómetro. Fíjense, con esto, más de 10.000 revoluciones. ¿Están? Bien. Bueno. Estas dos cosas nomás por el momento, ¿eh? Hay mucho más, pero bueno, empecemos, tranqui. Veamos a ver qué pasa. Bien. ¿Cómo ustedes lo trabajan, ¿Listo, Mauricio? Bueno, perfecto. Por favor, si hay alguna pregunta acerca de estos mecanismos, háganlas. Muy útil poder hacerlas ahora que tenemos la presencia del taller que pone a disposición el ingeniero. Bueno, yo ya tengo listo el práctico, los enunciados, para enviárselos. Ya lo voy a compartir en este momento por el WhatsApp. Ahí acabo de compartir el archivo.
la idea es que ustedes se pongan a trabajar un ratito y vayan haciéndonos algunas preguntas al respecto. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, sí, profe. Bueno. Dale. Bien. Miren, este es el primero que vimos, ¿no? Acá, a ver, espera, que me acomoda bien acá con... Ahí. ¿Qué es lo que reconocemos primero? Fíjense que hace rato les decía yo que en el sistema biela-manivela reconozcamos la bancada, o sea, la parte fija. Y acá tenemos la parte fija, fíjense acá, no me puedo dibujar muy bien, pero esto está fijo y esto también está fijo. ¿Ah? Ve que tiene los tornillos acá, está agarrado acá. Y acá debe tener una, por supuesto, una, un agujero para que pueda hacer el corte, ¿no? La guillotina. Entonces, en esta parte acá tenemos, bueno, esto vamos a llamar 1 porque es la bancada. Esto también es 1, por lo tanto, bancada. Acá aparece, bueno, analicemos primero esto. Le hacemos, acá estamos fijando el balancín, sería en este caso, ¿no? ¿Por qué le llaman balancín? Porque esto, fíjense acá, yo tengo algo así, así. Voy dibujando de a poquito, ahí está. Este es el balancín y este está conectado a otro eslabón acá. Este sería el otro eslabón y acá tenemos el prismático, le llamamos porque esto se desliza en esta superficie. Bien. Si lo sacamos afuera queda, claro, queda como ustedes ya lo vieron, algo así, pero yo lo que quiero es que entiendan por qué se están dibujando de esta forma. Disculpen un segundito, esperen, que tengo acá. Pues, vamos. Fuera. Sí, la perrita la estaba haciendo lío acá. Bueno, sigo. Fíjense, acá yo tengo entonces, esto está fijo, acá tiene la bancada, acá tenemos la otra parte de la bancada, acá tenemos el prismático que se desplaza, y este está unido acá, ¿no? Bueno,
Le pusimos 1 acá a la bancada. Después tenían, fíjense, el 2 sería esta pieza, ¿no? ¿Esa pieza cómo está? Esa pieza está rotando sobre, acá sobre este pivot, rota, pero no rota, digamos, en 360 grados. Entonces, por eso al 2 le llamamos balancín, ¿ah? Porque por ahí capaz que ustedes no están entendiendo también por qué le ponemos diferentes nombres, ¿eh? Entonces, el 1, coloco acá, 1, bancada. El 2, balancín. El 3, que sería este eslabón, fíjense que gira acá y gira acá. ¿Ah? Sé que tiene movimiento en ambas puntas. Entonces a eso le vamos a llamar biela nosotros. ¿Eh? Biela, cuando ustedes vean así, un eslabón que tiene esos movimientos va a ser una biela. 4, el prismático propiamente dicho, acá. Que sería, bueno, la corredera en este caso, ¿no? Corredera. Bien, entonces tenemos, a ver, ¿cómo se combinan? Entonces, analicemos a ver qué es lo que tenemos acá, porque eso es lo que hay que hacer, analizar cómo están combinados el 1 con el 2, por ejemplo. El 1 con el 2, en revolución, una revoluta 1, 2, por eso le ponemos. ¿Ah? Ahora, el 2 con el 3 también pasa lo mismo. Miren, acá está moviéndose, ¿eh? El 2 con el 3, movimiento relativo, 2, 3. El 3 con el 4 también, porque acá gira, se mueve, o sea que también tenemos una revoluta 3, 4. ¿Ah? Y tenemos el prismático, que es acá, prismático 3, perdón, 1, 4, porque nosotros consideramos la bancada, ¿no es cierto? Por donde se está moviendo. 1, 4 es acá. Ahí está. 1, 4. ¿Qué más me está faltando ahí? Lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué dice la ecuación de movilidad de Gruber? Dice que la movilidad va a ser igual a 3 por el número de eslabones menos 1, menos 2 veces los pares inferiores, J1 lo ponemos, y menos el par inferior que aparezca. 2. Los pares inferiores que aparezcan, ¿cierto? J2. Entonces, si reemplazamos acá, tenemos que M va a ser igual entonces a 3, que multiplica eslabones. A ver, ¿cuántos eslabones tenemos? Tenemos la bancada 1, el balancín 2, acá 2, la biela 3 y el prismático 4. O sea que tenemos 4. 4 menos 1. Menos 2 que multiplica ¿qué? A ver, veamos pares inferiores. Acá. R1, 2. ¿Ah? Se están comunicando mediante superficie de contacto, ya le dije. Si hay un desgaste, podría pasar un par superior, pero no. Es una superficie de contacto acá. Entonces tenemos uno acá. Y todas las revolutas van a ser pares inferiores. Tenemos 2, tenemos R3, 4, 3. ¿Ah?
Y acá en el prismático también es un par inferior, porque fíjense en el superficie con superficie. ¿Está? O sea que tenemos 4 también. Y de J2 no tenemos ninguna. Entonces esto nos queda, por eso es que nos queda así, ¿no? M igual a 4 menos 3, 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8. Entonces M es igual a 1. Por eso es que es necesario solamente mover la palanca para tener funcionando todo el sistema, todo el mecanismo este. Ahí se entiende, porque hace rato pasó medio rápido, pero digamos que es importante que ustedes me entiendan o entiendan a qué se refiere con las bancadas, con el balancín, las bielas, la corredera. De esa forma hay que hacer entonces el análisis. ¿Estamos? Si bien es cierto, está el video, pero ahora ya lo van a ver con más propiedad, quizás el video van a decir, cierto que trae esto, mucho más claro. ¿Estamos? Bueno. Sí, se entiende, profe. Dale. ¿Qué otro elemento podemos tener aparte de estos 4? O sea, si tenemos un mecanismo mucho más complejo. Sí, a ver, para que vea qué más le dieron acá en el práctico. Había... A ver, espera. Por lo general son todos revolutos y prismáticos, ¿no? Pero puede haber, si tenemos un engranaje, a ver, espera. Estoy viendo acá. En el, a ver, acá tenemos, en el J. Es un movimiento. En el J. A ver si está. Espera que yo mire acá a ver si está el. A ver dónde está. ¿Dónde está el? Acá. Pasa que yo tengo un peso. Sí, el J, miren acá. ¿Ve? Este tiene su drama también porque fíjense que hay un J2 acá. Acá van a tener que tener cuidado. Solamente les digo eso, J2. Va a haber acá. Pero ustedes analícenlo, ¿no? Véanlo si quieren del video, pero bueno, analícenlo mejor. Y acá, el F, acá, miren, tenemos un eslabón, 2 eslabones y 3 eslabones que se juntan en un nodo. Cuando tenemos más de 2 eslabones, lo que se hace para el cálculo de la movilidad, se toman todos los eslabones, por ejemplo acá tenemos 3 y se le resta 1. O sea que se toman 2 revolutas nada más acá, no podemos tomar las 3 revolutas. ¿Sí? ¿Está? Porque esta y esta tenemos 3 revolutas. Pero vamos a tener que tomar 2 nada más. ¿Por qué? Porque se juntan en un nodo, más de 2 eslabones. Ahí hay que tener cuidado. Y los demás son todos
con prismático y revoluta, ¿no? Miren el video y vean, a ver qué dudas se les pueden presentar después, ¿no? Y analicen. Yo lo que quiero es que ustedes analicen, vean, hagan esto, miren los videos, pero al último trabajen con la foto que le mandó el profe. ¿Vos ya pusiste la foto, Mauricio? Sí, sí. Creo que ese que usted está viendo es el otro, el anterior. Que están las Claro, acá no está. Ah, tenés razón, acá no está. Bueno. ¿Se entiende el análisis? ¿Cómo empezar? Entonces ustedes agarren, digan, bueno, a ver la bancada, ¿dónde está la bancada? ¿Dónde es la parte firme? ¿Dónde tenemos algo firme? Y ahí arrancamos, ¿eh? Bueno, el libro ese Norton también está muy completo, ¿no? Si ustedes quieren ampliar, digamos, ahí tiene bastante. Hay muchas cosas muy interesantes también para ver. No me acuerdo si el Norton es el que dice que la diferencia entre mecanismo y máquina. Ah, así es, sí, sí. ¿Está claro? ¿Cómo lo menciona? Ahí se lo digo. Dale. Dice, un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado o sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en estado de movimiento. Y una máquina es una combinación de cuerpos resistentes acomodados para hacer que las fuerzas mecánicas de la naturaleza realicen trabajo acompañadas por movimientos determinados. No sé si esa era la diferencia que te quería, o Sí, había bien, otra también al pero principio. digamos que sí, está bien. Hay otras definiciones que dicen que en los mecanismos tenemos sí un conjunto de elementos que transmiten movimiento. Y en una máquina tenemos ese conjunto de elementos que transmiten movimiento y energía. ¿Está? Exactamente. Esa es también otra definición Ahí la busco y se la interesante, digo. ¿no? De verla. Ese está en el capítulo 1, ya se lo digo. Ah, Ya se lo digo sí, no me literalmente. acuerdo dónde. Pero es un concepto bien claro, ¿no? De lo que significa el mecanismo y la máquina. Bien. ¿Qué Dice, más queda? una definición útil de trabajo de un mecanismo es un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento de una forma predeterminada. Acá. Esta puede ser convertida en una definición de máquina si se le agregan las palabras y energía después de la palabra movimiento. Ahí está. Ah, eso. Sí, Movimiento me y acuerdo de energía. algo. Sí, está perfecto. Bien. Es, es como, yo creo que uno de los ejemplos más ilustrativos sería la bicicleta versus la moto. Ah, ¿Mm?
Claro, la bicicleta sería el mecanismo y la moto ya sería una máquina. Una Que máquina. ya permite, tiene energía, potencia. Está bien. Profe, pregunta, en el ejemplo B es una pinza de fuerza, ¿verdad? Em, El B sí es la pinza perro, la claro, famosa pinza perro. sí, sí, sí. ¿La parte superior sería fija, sería bancada o no? Eso no termino de comprender. Porque no está fija nada, pero es la parte fija de la herramienta. Ah, bien, sí, sí. En realidad, claro, está en el aire, ¿no? La pinza. Uno la maneja, digamos, en el aire, sí. Pero tenemos que definir una parte sobre las cuales se van a mover las demás. Y esa va a ser la bancada, sí. La de arriba va a ser la que va a estar fija. Claro. Es cierto. Es como que estuviera trabajando la pinza. Claro. Podría ser cualquiera de los dos brazos, ¿que no? Y lo que pasa es que abajo tenés los movimientos. Claro, sí, sí, pero Viste que tenés varios eslabones. ¿Y cuál? Fíjate vos que abajo vos tenés, va a tener una balancín, seguro, la biela, que está unida al balancín, ¿está? Y después otro balancín más, en la punta, para que cierre. Así que sí o sí, lo de arriba tiene que ser sí, la sí, bancada. ¿Ah? ¿Me entiendes o no? sí, profe, sí, sí se entiende. Dale. Bueno, Julio, yo creo que Profe, ¿puede decirme por qué en el ejemplo uno la bancada de ambos lados está, o sea, la bancada tiene número 1 en ambos lados? Claro, ¿No tiene que ser porque, 1 y 2? no, sí, porque la bancada es una sola. la bancada ¿Ah? conceptualmente es un solo elemento. Es la tierra, Claro, es el punto fijo. claro. O sea que siempre se toma un Una único sola punto bancada. fijo, digamos. Un Sí. solo número para todos. Ok. No, una bancada. Ah, Claro. Una bancada, ok. claro. Profe, en el TP también hay que indicar el par superior o inferior. ¿En qué? Si No, en bueno, cada una parece de que las piezas mecánicas hay que indicar el tipo de par, ya sea superior o inferior. Sí, sí, de la foto, sí. de la foto sí. Podés indicar. Acá, de todas formas, acá, cuando vos haces el análisis, sí o sí, tenés par inferiores y pares superiores, ¿no? Que tenés que tener en cuenta. Ah, ok, profe. Ojo. Dejo de compartir yo, cierto, que estoy con razón no lo veía. Ahí está. ¿Cuántos alumnos tuvimos, Mauricio, ahora? Le digo, Como máximo. Yo he creo tenido que hemos algunos, llegado pero. a los ¿Ah? 56. Creo que a los 56 hemos llegado. Ahora hay 49 Ah, en este momento. Sí. está bien. Eh, Traten de estar, ¿no? Todo, a pesar que no es obligatorio, digamos, pero tiene que estar así, podemos analizar, ver, charlar un poco sobre los temas, ¿ah? Digamos que es importante ese,
ese repaso, ¿ah? Con nosotros, que hagan ustedes. Por supuesto, vengan leyendo ya, ¿no? Para hacer el práctico, lean lo que se les dio, todo eso. Generalmente hay una teoría antes, ¿no? Sí, profe, a mí me queda una duda de sobre un ejemplo cuando tengamos J2, si es que tenemos la fórmula. Sí. No sé si podría explicar algún ejemplo con respecto a eso. Y el J2, por ejemplo, un engranaje, es un par superior porque se conectan por mediante una línea. Cuando hace el contacto flanco a flanco, ¿se entiende? Sí, profe. Mm. Profe, ¿y para cuándo tenemos que entregar este trabajo? Y hasta, a ver, el cierto que el lunes no hay clase. Claro, el próximo lunes no va a haber clases porque es feriado y ya está, se toma así desde la universidad. El jueves que viene nos veríamos y ahí sería, no sé, el otro jueves, ¿cómo lo ve, Julio? Sí, podría ser hasta el jueves que viene, o el viernes a más tardar, digamos, que no se pase la semana en todo caso. ¿Ah? Cosa que el lunes, ya cuando veamos la clase de teoría, ahí ya tendría que estar todo presentado. ¿Ah? Traten de ir siguiendo, digamos, el práctico, realizándolo, porque ¿se acuerdan que dijo el profe César que quiere hacer un parcialito? Así que bueno, si no lo tienen bien claro, después le vamos a dar un mecanismo diferente y no van a saber cómo analizarlo. ¿Eh? Para el viernes 27 sería entonces. ¿El viernes 27 va a ser el primer parcial? No, en la entrega de este trabajo práctico. Profe, ya está la planificación. Sí, está la planificación, ¿no? Mauricio. No, todavía no está. Ah. Ya la va a enviar el profe. Ya la va a enviar el ingeniero, sí, ingeniero Barreto. Profe, ¿puede usarse el grupo de WhatsApp como puntuales? ¿O hay que enviarlas por correo o cómo comunicarse? Bueno, en ese sentido lo pueden hacer por mail, por WhatsApp, no hay ningún problema. Yo lo que creo es que lo mejor sería por el WhatsApp para que quizás a otros les sirve la misma pregunta que hace a alguien. Gracias. Hola, profe. ¿Los trabajos prácticos son grupales? No, podría ser de 1 hasta 2. No sé qué opina usted, Julio. Sí, trate de hacerlo de forma individual porque así aprenden también, porque a veces por ahí, por el apuro, dicen, no, bueno, pásame el práctico que ya está todo armado, bueno, listo, solucionan el problema, pero no es esa la mecánica, ¿me entienden? Traten ustedes de hacerlo. ¿Eh? Digamos que es una forma que ustedes aprendan también. No se olviden que, si bien es cierto, esto no es una clase de ingeniería mecánica, pero cuando ustedes vayan a la industria y se van a encontrar con problemas por ahí que tienen la vinculación con la mecánica, ¿me entienden? Y tienen que saber, ustedes tienen que aprender.
básicamente, por lo menos tienen que saber, ¿eh? El operario le va a decir, ingeniero, tengo un problema de este tipo. Mire, se me rompió la herramienta del torno, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? Entonces, ustedes tienen que saber, digamos, responder ante esa circunstancia. Me pasó, por ejemplo, que les cuento, trabajando en una planta, estaba recibido hace unos, no sé, 6 meses, pienso. Viene un operario en una planta de fundición, viene un operario y me dice, ingeniero, tenemos un problema acá, dice, mire con el motor, el tema del arranque del motor. Dice. Y bueno, yo no soy ingeniero electricista ni electromecánico, pero tenía que darme vuelta en ese momento porque la persona o el operario le dice ingeniero y ustedes tienen que conocer básicamente los elementos con los cuales trabajan en la industria. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan las cosas. Sí es fácil copiar y pegar y listo, ¿no? Pero no, háganlo, véanlo, porque después van a tener problemas, ¿eh? Cuando realmente estén en la vida real y ahí les presenten algo y van a ver que se van a acordar de mí. Es el profe de seco. ¿Está? A usted ya le falta poco por recibirse, así que. Exactamente. En Nosotros estas vamos a materias tratar. tienen que dedicarse, dedíquense, hay mucho para aprender. ¿Eh? Lástima que no podemos estar en el taller, pues si no yo los traería acá, en mi taller también. Y ahí se aprende mucho más también, ¿no? Por supuesto, que viendo solamente imagen, sino haciendo, realizando algún trabajo, probando, mirando, observando. Todo eso va quedando, por supuesto, como conocimiento. Bueno, Perdón, Julio, perdón. Lo que yo sí, quería decir es que vamos a tratar de ilustrar todo esto que les decimos con, con ejemplos concretos de uso en la industria. Vamos a tratar de ser lo más, ir al hueso en el sentido de la práctica. Eh, Creo que hay mucho para ilustrar, hay mucho para ver, incluso acá en la industria, acá en Jujuy, hay mucho para ver y muchas veces no se conoce, digamos. Entonces, un poco la idea es eso, de que tengan conocimiento como para salir a la calle. acá tengo algo para mostrarle, pero a ver, tenemos tiempo. ¿Cómo estamos? A ver si puedo, esperen un segundito. A ver. Yo le voy a traer un soporte, porque si no, no puedo.
A ver si podemos apoyar acá. A ver si podemos. ¿Me escuchan o no? Sí, Y se profe, se escucha. Ahí está. Bien. Pasa que. Usted me va a decir cuántos grados de libertad tiene esto. De paso. Miren, acá está. Este es el famoso robot balancín, se llama. Ahí pueden ver o no, a ver, me da vuelta la. Pero está muy bajo. Se ve sus piernas, profe. Espera acá. Ahí lo pueden ver, ¿sí, no? Sí. Sí. Ahí está. A ver si funciona. Bien. A ver, vamos a poner acá. La app para. A ver, acá. Nos vamos a. Conectamos vía Bluetooth con el celular. Conectado. Bien, ahora vamos a calibración. Esta es la parte más difícil de ver. Espero que no pueda calibrar. Ahí está. Está calibrando 10 segundos. Listo. Ahora vamos a probar. Bueno, ahí lo lanzamos. Esperen. Lo que pasa es que. Esperen. Se me fue porque toqué mal acá. Esperen. Se fue el. Desconectado. Esperen un poquito. Vamos de nuevo. A ver qué pasa ahora. Ahí está. Conectamos. Conectado. Vamos a la calibración. Bien. Ahora sí, a ver si tenemos suerte. Sin probar. Es que lo tengo que tener solito, a veces no puedo. Espera. No logra. No logra. No lo logra controlar. Bueno. Funcionaba en algún momento, pero bueno, ahora tiene su problemita. Sí, la calibración que no anda bien. Está muy bueno eso, Julio.
Sí, el problema es, sí, ¿sabe qué pasa? Que uno de los motores no está funcionando bien. Ah, Por eso es que gira nomás, porque uno de claro. los motores no funciona bien. ¿Y qué tiene una función de autobalanceo? Sí, Qué bueno que está. sí, es un control PID, se llama. Un control proporcional, integral y derivativo, que lo Ajá. hace un giróscopo. ¿Ah? Y Ah, tiene un módulo Arduino y un módulo también Bluetooth. Y los motores paso a paso se manejan con 2 drive. Miren, está buenísimo. ve que un motor no está Sí, funcionando hay y uno el que otro está. parece que se desconectó, no sé qué pasó. Por eso es que no lo puede controlar. ¿Ah? Él maneja un solo motor. ¿Qué pasa? Pero bueno. Bueno, disculpen, no les pude mostrar bien cómo funciona, pero fíjense, al moverse tiene en el plano, tiene movimiento en X, en Y y rotación en el eje Z. Eso le quería mostrar, ¿ah? Rotación en el eje Z y después el movimiento en el plano. ¿Está? Buenísimo, Bien, profe. listo. La próxima les muestro bien a ver qué pasa. Bueno. Bueno, vamos terminando, Mauricio, si querés, ¿no? Bueno, sí, sí, Julio. Estamos, ¿no? Hasta creo que me han dado bien por el día de hoy. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, Nos niños. estamos viendo entonces, chicos, la semana que viene, si Dios quiere. Y estamos atentos por cualquier consulta. Sí, por supuesto. ¿Ah? Profe, ¿por dónde dijo que era la consulta? Por WhatsApp, por el ¿El grupo. grupo? Ah, bueno. Sí, así todos pueden ver también las consultas. Bueno, gracias, hasta luego. Listo. Chao, hasta luego, que anden bien. Hasta luego, gracias. Chao, buenas noches. Chao, Gracias. profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, Nos vemos, Julio. Mauricio. Gracias Chao. por todo.